Cuando terminé el bachillerato, todo el mundo se sorprendió cuando les dije que mi especialidad, las ciencias funerarias, no era precisamente el camino más transitado. Sin embargo, los más cercanos a mí no se sorprendieron, ya que siempre me han interesado las cosas que la gente tiende a considerar raras o inusuales. Pasaba mucho tiempo libre estudiando temas relacionados con la muerte, tradiciones victorianas de luto, plagas, celebraciones culturales como el Día de los Muertos. Ya te haces una idea. Mi sueño era abrir mi propia funeraria algún día. Me gustaba la soledad y la sencillez de trabajar con los difuntos. Trabajar con familias en duelo puede ser duro, pero me gusta pensar que ofrecer a la familia un buen servicio funerario les ayuda a iniciar su proceso de duelo. No soy ajeno al dolor. En séptimo curso, mi mejor amiga, Lorelei, fue atropellada por un coche cuando volvía a casa del colegio una tarde. Pasó unos días en el hospital y murió de una hemorragia interna. Éramos mejores amigas desde primer grado. Mucha gente cree que mi interés por la muerte empezó con ella, pero eso no es cierto. Me fascina la muerte desde que tengo uso de razón, y Lorelei fue una de las pocas personas que no me hizo sentir como un bicho raro por ello. Recuerdo que fui a su funeral y le hice algunas preguntas al director de la funeraria. En el sombrío viaje de vuelta a casa, anuncié a mis padres que quería trabajar en una funeraria. Supusieron que era una fase, durante 1 o 2 años. Tuve suerte de encontrar trabajo enseguida en una funeraria local. En la funeraria Hughes, mi jefe, Scott, que era un oficial de la Marina retirado, dirigía un barco muy hermético, sin juego de palabras. Tenía un procedimiento muy detallado que había que seguir al pie de la letra. A mis compañeros a menudo les resultaba molesto, pero a mí no me importaba la estructura. Hacia el final de mi formación, que tuvo lugar durante el día y a primera hora de la tarde, Scott me preguntó qué me parecía trabajar en el turno de noche la noche siguiente. Asentí con la cabeza y le dije que me parecía bien. Scott parecía tenso y un poco escéptico ante mi petición. Trabajar de noche aquí no es como en la mayoría de los sitios, donde puedes hacer el tonto porque no está el jefe, me advirtió. Si crees que hay muchas normas que cumplir durante el día, te las vas a encontrar de verdad por la noche. ¿Crees que podrás soportarlo? Hice todo lo que pude para asegurarle que me tomaba mi trabajo muy en serio y que haría todo lo que me pidiera. Al salir, me dio un sobre y me aconsejó que lo tuviera a mano siempre que trabajara de noche. Me dijo que lo leyera completamente antes de entrar a las 10 p.m. para mi primer turno de noche. Cuando llegué a casa aquella noche, saqué el sobre y empecé a leer. Las normas eran las siguientes. Al principio de tu turno, coloca monedas sobre los ojos de los muertos. Asegúrate de completar esta tarea antes de las 11 p.m. y luego abre la puerta de la morgue. Si en algún momento oyes caer una moneda, enciérrate en el armario de los conserjes hasta medianoche. A medianoche, ve directamente a la morgue y asegúrate de que todo vuelve a estar en su sitio. 2. Mantén abierta la ventana junto a la oficina principal. Un gato negro entrará en algún momento de la noche. Cuando llegue, dale una golosina del tarro que hay sobre el escritorio. Cuando termine, el gato se dirigirá a la estantería vacía del depósito de cadáveres, abajo a la izquierda. Nunca pongas un cuerpo en este estante. No molestes al gato. Una vez dormido, es probable que permanezca allí hasta la mañana siguiente. Deja la ventana abierta para que pueda salir cuando quiera. Si no sigue alguno de estos pasos, una mujer alta y pálida se paseará por el interior del edificio llamándole. Rápidamente empezará a llorar y a gritar. Si no es capaz de encontrar al gato, los gritos continuarán durante el resto de la noche. Número 3. En algún momento antes de medianoche, un hombre con uniforme de marinero aparecerá en el pasillo, mirando el reloj. Hablará y murmurará para sí mismo. No le toque ni intente hablar con él. Si se le interrumpe, empezará a golpearse la cabeza contra la pared. Si esto ocurre,
todos los aparatos electrónicos del edificio funcionarán mal. Esto es permanente, y todos tendrán que ser reemplazados. Número 4. Si empieza a oler humo, no se asuste. Es poco probable que el edificio esté en llamas. Pase por el salón para ver si hay una familia sentada allí. Un marido, una mujer y 2 niños pequeños. Si la familia está allí, ve a la cocina y prepara café para los padres y tazas de leche para los niños. Puedes sonreírles y saludarles con la cabeza mientras sirves, pero no les hables. Si lo hace incorrectamente, la habitación se incendiará y usted será responsable de los daños. 5. Por último, la más importante. Si llega un coche fúnebre a las 3 de la mañana, abra la puerta, pero no hable con el conductor. El conductor puede parecer extraño, pero no reaccione de ninguna manera ante su aspecto. El último empleado nocturno que tuvimos no siguió esta regla. Lleva desaparecido más de 1 año. No sé con certeza si esto está relacionado, pero yo no me arriesgaría. Bien, pensé que esto definitivamente no era lo que esperaba. No hay forma de que esto sea real. Yo era un firme creyente en lo sobrenatural, pero este nivel de actividad en un negocio en funcionamiento era casi imposible. Me reí para mis adentros. Probablemente Scott me estaba haciendo una novatada. La noche siguiente fui a trabajar. Kate, mi compañera de trabajo, me deseó suerte. Podía oír la inquietud en su voz. La acompañé hasta su coche. El silencio del lugar al anochecer me impresionó. Puse música. Miré la lista sin saber qué hacer. Seguramente todo era una broma, pero empecé a preguntarme si tal vez era más un ejercicio de confianza que una novatada. Scott era muy exigente con las personas que contrataba y se tomaba muy en serio sus responsabilidades. Decidí que esta vez pecaría de precavido y seguiría las reglas. Empecé cogiendo el tarro de monedas y las llevé al depósito. Las coloqué sobre los ojos de cada cadáver. Hacer esto me pareció extraño. Me sentí como si estuviera participando en un antiguo ritual. A continuación, me dirigí a la oficina principal. Abrí la ventana justo a tiempo. Un gato negro prácticamente se zambulló dentro, haciéndome saltar. «Hola», le dije, acariciándolo suavemente. Ronroneó y pareció simpatizar conmigo rápidamente. Le di una golosina, como me había pedido, y se marchó al sótano de la morgue, como decía la carta. No tenía mucho trabajo que hacer a esas horas de la noche, así que me senté a ver la tele en el móvil. Y entonces empecé a oír algo. Puse el programa en pausa. Una voz baja y superficial emanaba del pasillo. Salí silenciosamente de la oficina. Como alguien que se da atracones de películas de terror, no diría que me asusto fácilmente, pero lo que vi me puso la piel de gallina. Había un hombre de pie murmurando, mientras miraba de un lado a otro el reloj de la pared y una brújula que sostenía en la mano derecha. Al acercarme pude oír lo que decía. No puede ser. Esto no puede estar bien. Esto tiene que ser el norte. ¿Por qué no funciona? Llevaba lo que parecía un uniforme naval que parecía estar húmedo. Trozos de algas colgaban de su ropa. Al principio pensé que se trataba de una broma de Scott, pero cambié de opinión cuando me acerqué y pude verle la cara. Entonces supe que no era una broma. La cara del hombre era gris y parecía estar en descomposición. Tuve cuidado de no decir nada mientras estaba allí, y entonces un gusano cayó de su tierra, aterrizando justo delante de mí. Salté y evité por los pelos gritar y agarrarme a él. Retrocedí, temblando al empezar a darme cuenta de que esto podía no ser una broma. Volví a la oficina e intenté calmarme. Empecé a hacer algo de trabajo para intentar no pensar en nada. El gato volvió arriba y se estiró. Se sentó a mis pies durante unos minutos antes de volver al depósito para terminar su siesta. Y entonces oí un ruido débil. Me sobresalté. ¿Se había caído una moneda? Tal vez fuera el gato que había tirado algo, pensé. Aún así, me dirigí al armario de los conserjes para asegurarme. Me senté allí durante 10 minutos. Eran las 11:57. No había oído ningún otro alboroto.
Entonces me picó la curiosidad. Mi fascinación por la muerte y lo sobrenatural hacía difícil quedarme quieto. Decidí intentar echar un vistazo a la morgue justo antes de medianoche. Aunque ocurriera algo sobrenatural, cesaría 1 o 2 minutos después de que yo bajara. Como la carta decía que era seguro salir del armario después de medianoche, me escabullí. No oía ningún ruido procedente del depósito, así que bajé sigilosamente las escaleras. Para mi consternación, la luz de movimiento no se encendió como siempre. Oí un leve ruido de arrastre. Encendí la linterna del móvil y miré a mi alrededor. Nada parecía fuera de lugar. Y fue entonces cuando noté movimiento en una esquina oscura. Mi linterna no ayudó mucho. El ruido de arrastre cesó y fue sustituido por crujidos. En la oscuridad de la esquina, una figura delgada se levantó. La reconocí como un cadáver. Scott y yo nos preparamos para una exhibición el día anterior. Sentí que dejaba de respirar. Los huesos y los cartílagos crujieron al levantarse. Su postura no era normal. La columna estaba curvada en un ángulo antinatural. La cabeza del cuerpo prácticamente giró hacia atrás para mirarme, y me quedé helado. Un ruido en parte sibilante, en parte áspero. La respiración salía de sus labios. La boca se abrió de forma antinatural, desgarrando los alambres que mantenían cerrada la boca del cadáver, y la figura se abalanzó hacia mí. Vi algo en su mano, una aguja hipodérmica, las mismas que usamos para embalsamar. Creo que esa cosa intentaba embalsamarme. Me di la vuelta y corrí escaleras abajo. La oía chocar tras de mí, con los huesos y cartílagos crujiendo a cada movimiento. Sentí que una mano fría y rígida me agarraba la pantorrilla justo cuando estaba a punto de llegar al último escalón. Pateé tan fuerte como pude, pero su agarre se mantuvo frenético. Sacudí la pierna y empecé a golpearla. Y entonces algo cambió. Su agarre se aflojó y vi que su cuerpo se debilitaba. Miré la hora, medianoche. Tardé más de 1 hora en asegurarme de que todo estaba en su sitio. Lo que experimenté esta noche me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la muerte y lo sobrenatural. Volví arriba a tomarme un descanso. Estaba almorzando cuando empecé a oler humo. Revisé la lista. Al pasar por el salón, vi a una familia sentada allí, como había prometido. La esposa era una mujer encantadora que parecía tener unos 30 años. El marido era alto y de ojos amables. Había un hijo y una hija. Ambos parecían tener unos 5 o 6 años y estaban jugando a algún tipo de juego de mesa, riendo y hablando juntos. Entré en la cocina para preparar café. Saqué los vasitos para darles leche a los niños. Para mi consternación, solo quedaba un poco de leche. Estuve dándole vueltas a lo que debía hacer durante unos minutos, hasta que decidí dividir la leche por la mitad entre los 2 vasos. Resultó ser 1/4 de taza. Esperaba que fuera suficiente para cumplir la 4ª regla. Volví al salón y presenté la bandeja a la familia sin decir una palabra. Los padres aceptaron amablemente el café. Los niños miraron las tazas de leche un momento antes de aceptarlas. Los padres parecieron darse cuenta. Me eché atrás un momento, temerosa de cómo pudieran reaccionar. «Vaya, tenemos que ir a la tienda», dijo la mujer. El marido asintió y volvió a centrar su atención en el juego. Respirando aliviada, retrocedí y volví a la oficina. Intenté distraerme con un podcast. Ya había terminado todo el trabajo de la noche, pero necesitaba algo para mantenerme ocupada. 1 hora después, más o menos, empezaba a sentirme normal de nuevo. No estaba seguro de trabajar en el turno de noche con regularidad, pero probablemente podría hacerlo de vez en cuando. Y entonces oí que llamaban a la puerta de atrás. Eché un vistazo a mi lista. Sabía que la última regla era sin duda la más importante. La última regla decía: si llega un coche fúnebre a las 3 de la madrugada, abre la puerta, pero no hables con el conductor. Bastante fácil, pensé. Los golpes se hicieron más fuertes a medida que me acercaba a la puerta trasera. La abrí y di un paso atrás. Un hombre extremadamente alto y delgado
se acercó vestido con una larga gabardina negra. Llevaba un sombrero que le cubría la mayor parte de la cara, salvo los labios finos y las mejillas hundidas. Empujaba una camilla en la que parecía haber un cadáver cubierto por una sábana blanca. Llevó el cuerpo al depósito de cadáveres y estaba llevando la camilla al coche fúnebre cuando ocurrió. Cuando se marchaba, me di cuenta de que al conductor se le había caído un llavero del cinturón. Las cogí e impulsivamente dije: «Señor». Inmediatamente me di cuenta de mi error y me tapé la boca, esperando que no me hubiera hecho daño. No tuve tanta suerte. Se dio la vuelta lentamente y empezó a caminar hacia mí. Di un paso atrás y empecé a correr. Le oía acercarse a mí. De repente, sentí que unos brazos huesudos me agarraban. A pesar de su delgadez, el conductor parecía tener una fuerza sobrehumana. Me tapó la boca y la nariz con un trapo. Empecé a marearme y sentí que me desvanecía. Me sentí aturdido cuando mis ojos volvieron a abrirse. Algún tiempo después, forcé la vista para averiguar dónde estaba, pero la oscuridad era total. Fui a incorporarme, pero no había sitio. Me golpeé la cabeza contra una pared. Intenté estirar los brazos a mi lado, pero chocaron contra las paredes laterales del lugar donde estaba tumbado. Sentí un material aterciopelado debajo de mí. Busqué mi teléfono en el bolsillo y, cuando lo encontré, encendí la linterna. «Dios mío», pensé, «estoy en un ataúd». Mis manos empezaron a temblar y sentí que empezaba a hiperventilar. Odiaba los espacios reducidos. También sabía que pronto me quedaría sin oxígeno, así que me esforcé por respirar más despacio. Seguía mareada por lo que hubiera en aquel trapo. Tal vez cloroformo. Empujé la parte superior del ataúd y grité. Intenté abrirlo de una patada. Intenté llamar al 911, pero mi teléfono no tenía cobertura. Era inútil. Iba a morir aquí dentro. Empecé a oír un leve arañazo en la parte superior del ataúd. Cada vez era más fuerte. Empecé a sentirme mal, preguntándome qué infierno me esperaba al otro lado de esta prisión. ¿Sería el cadáver de antes, esperando para inyectarme y embalsamarme? Tal vez los niños de la sala estaban disgustados porque no les había llenado los vasos y dispuestos a prender fuego al ataúd conmigo dentro. Intenté calmar mi respiración todo lo posible. Tal vez fuera el conductor, preparándose para terminar lo que había empezado y bajarme vivo al suelo. Esperaba. Quizá tuviera suerte y me quedara sin aire antes. Pensé en mi interés de toda la vida por la muerte. ¿Qué me esperaría al otro lado? ¿Volvería a ver a Lorelei? Probablemente pronto sabría las respuestas a estas preguntas. Y por extraño que parezca, esto me ayudó a consolarme. Justo cuando estaba aceptando mi destino, oí una voz familiar. «Maldita sea, Sombra, ¿qué estás cavando?» «Scott», grité. Scott siguió mi voz hasta el ataúd y respiré aliviada al oír cómo se abrían los pestillos. Su expresión parecía confusa y horrorizada a partes iguales. El conductor me había dado por muerta en el trastero que hay detrás del depósito de cadáveres, en el sótano. Scott se había dejado la cartera en el trabajo y sintió que algo no iba bien. Cuando no le saludé desde la oficina, me dijo que nunca me habría encontrado si no hubiera sido por el gato, Sombra, que recibió un regalo extra esa noche. Ahora, usted probablemente está pensando que dejé este trabajo después de todo esto. Ocurrió, y en realidad pude estar equivocado. Continué trabajando en la funeraria durante el año siguiente hasta que tuve la oportunidad de mudarme fuera del estado y convertirme en director de una funeraria. Después de mi primer turno de noche, me acostumbré a ponerme esparadrapo en la boca a las 3 de la madrugada por si acaso. Durante mi estancia en Hughes, aprendí mucho sobre todos los que allí trabajaban, vivos y muertos. La señora Smith, propietaria de Shadows, llegó a Hughes cuando murió 2 años antes, y la Sombra nunca dejó de aparecer para buscarla. La familia Anton falleció en el incendio de una casa hace casi 10 años y tuvo un gran servicio muy concurrido. En cuanto al hombre del uniforme naval que maldecía a su equipo por no funcionar,
Nunca encontré un registro de que alguien que coincidiera con su descripción tuviera un servicio en Hughes. Sin embargo, el verano anterior a mi marcha, Scott se tomó unas copas en una barbacoa e hizo un brindis por un amigo que había perdido en la marina. Nunca me sentí bien preguntándole sobre ello con más detalle. El lugar era muy extraño y misterioso, pero también hermoso. Trabajar en mi último turno de noche fue algo agridulce. Estaba más que contento de no volver a correr el riesgo de que me encerraran en un ataúd, pero sabía que echaría de menos a Sombra y a todos los demás con los que trabajaba. Tuve el disgusto de conocer a la señorita Smith una noche, cuando un novato se olvidó de abrirle la ventana a Sombra, y luego me llamó asustado cuando empezó a deambular por los pasillos. Lloraba a gritos. Me propuse instalar una puerta para gatos. Por suerte, durante mi estancia allí no se produjo ningún incendio ni se averió ningún equipo. La última noche que trabajé, el conductor llegó como de costumbre a las 03:00 am. Yo ya tenía la cinta adhesiva sobre la boca como recordatorio de que no debía hablar. Abrí la puerta y me hice a un lado. Como de costumbre, entregó un cuerpo, como era habitual, y luego se dirigió de nuevo al coche fúnebre. Sin embargo, esta vez, su comportamiento era diferente. Se movía mucho más despacio y se detuvo a mirarme antes de marcharse, cosa que nunca había hecho. Sus ojos rojos y amarillos se clavaron en los míos y sentí un escalofrío. Esto no debería estar pasando, pensé. Nunca habíamos interactuado, salvo la vez que hablé por casualidad. Siguió mirándome fijamente. Era casi como si supiera que sería la última vez que me vería. Podía sentir una fuerte emoción en su expresión. Era ira o culpa. No cometería el error de volver a hablar con él, pero se me ocurrió otra idea. Cogí un cuaderno del escritorio y escribí: «¿Qué eres?», y se lo entregué. Puso cara de sorpresa y empezó a escribir, sin romper el contacto visual, para mirar el papel. Me lo devolvió y lo cogí. Me agarró la mano con la fuerza sobrehumana que recordaba. Intenté apartarme, pero me invadió una extraña sensación. Ya no estaba en una funeraria. Estaba en el asiento del copiloto de un coche fúnebre. El conductor era un hombre de unos 30 años. Hacía sol y cantaba una canción de los 90 en la radio. Se detuvo en un cruce, miró a su alrededor y empezó a avanzar. De repente, oí el sonido desgarrador de metal chocando contra metal. Un coche le había embestido. El conductor estaba ensangrentado y desfigurado. Parpadeé y estaba fuera del coche, viendo cómo los paramédicos intentaban liberarlo. Al final, lo declararon muerto en el acto y se lo llevaron en camilla, cubierto con una sábana blanca. A un lado de la carretera había una mujer de unos 30 años llorando en brazos de la policía. De repente, volví a la funeraria y el conductor ya no estaba. En mi nuevo trabajo, nunca le conté a nadie los detalles de lo que pasó en Hughes. Sin embargo, había una persona que siempre lo entendió. Mi mujer, Kate, antigua compañera de trabajo en Hughes. Nuestra funeraria de Georgia tiene mucho éxito. Siento que tengo un aire de empatía y respeto por los muertos. Eso ayuda a que las familias confíen en mí. A veces ocurren cosas extrañas, sobre todo por la noche, pero no pasa nada, porque siempre sigo las normas.